buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y desde hace mucho tiempo nos encontramos para mirar nuestro país, para observar las cosas que estamos haciendo, cómo las hacemos, tratando de modificarlo, dando nuestro punto de vista. Pero también el mundo hoy se ha puesto a pensar qué cosas está haciendo mal y qué cosas están afligiendo al mundo para que haya una situación que hoy ocupa a Europa, pero que de todas maneras nos hace dirigir por lo menos una de esas miradas hacia Siria. Y lo peor es que no sabemos si el remedio que se está aplicando a Europa hoy ha decidido bombardear Siria. No sabemos si será mejor o peor. La barbarie que viene del fanatismo, del fundamentalismo religioso, de la incomprensión, la intolerancia o el desprecio por la dignidad humana. Son cosas que nos hacen reflexionar y que nos deben hacer ver dónde estamos parados como sociedad, como país, como región. Porque tenemos allí una situación. Hay conflicto en Medio Oriente, hay conflicto en África, hay un conflicto intercontinental, ahí, social. Estamos ante el proceso migratorio más grande y más dramático desde la Segunda Guerra Mundial. Y hay responsabilidades en eso también. Quienes han socavado las riquezas de esos pueblos y quienes no comprenden la cultura de esos pueblos son también responsables del drama que hoy no saben cómo resolver correctamente. Y tenemos aquí en América Latina un ejemplo. No es un ejemplo menor, porque, por ejemplo, el Mercosur surgió como una forma de reducir hipótesis de conflicto para mejorar las cuentas de los estados nacionales entre Brasil y Argentina. Por esto es que se eliminaron las hipótesis de conflicto entre Brasil y Argentina, y ahí nace el Mercosur. En este momento, por ejemplo, los operativos militares en la región son de confraternización, de cooperación, de entrenamiento, de hermanamiento de las Fuerzas Armadas de la región. Hoy Argentina hace muy poquitito tiempo, hace menos de un mes, aprobó una ley en el Congreso que autoriza 27 ejercicios militares conjuntos, movimientos militares de tropas argentinas hacia el exterior y de tropas extranjeras hacia el territorio argentino. La mayoría de estos movimientos están generados por relaciones que van a consolidar la relación de nuestros pueblos. Ahí vemos que somos una tierra de paz. Esta América Latina es una tierra de paz. Y cuando tenemos un conflicto entre Venezuela y Colombia, ahí también está Argentina tratando, junto con Brasil, de atemperar los ánimos. Y es muy importante esto. Argentina y Uruguay han puesto en vigencia desde hace un año leyes que permiten abrir las puertas para los refugiados sirios. Y esto es muy importante porque también es un ejemplo para la humanidad. Somos una región que tiene una sintonía fina, que tiene que ver con nuestra condición de latinoamericanos, que tiene que ver con nuestra conformación social de pueblos, que nos hemos hermanado más allá de las diferencias. Aquí en Argentina conviven distintas etnias, distintas religiones, conviven distintas culturas. Y sucede lo mismo en Brasil, sucede lo mismo en Uruguay. Y en Bolivia han tomado la decisión de establecer un Estado plurinacional, precisamente para respetar las diferencias. Entonces, tenemos que marcar cuál es el valor de lo que tenemos como sociedad. Esta América Latina de hoy es una tierra de paz y hoy abre las puertas para que los hombres que están perseguidos por la violencia, por la intolerancia, por la muerte, tengan un refugio en nuestro país, en nuestra América Latina, en nuestra Argentina. Ya Jujuy está recibiendo los primeros refugiados sirios. Y esto nos tiene que enorgullecer como sociedad. Somos América Latina, somos Argentina, una tierra de libertad y sobre todo de paz. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro.
Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Estamos en el mes de septiembre, a escasos 50 días de las elecciones nacionales, y siguen sucediendo cosas que tienen que ver con las modificaciones que se van produciendo dentro de nuestra sociedad en términos de protagonismos políticos, protagonismos sociales. Tiene que ver con la historia de estos años. Y uno de los ejemplos que tenemos cercanos a esto fue el 2 de septiembre, donde las grandes empresas que están reunidas en la Unión Industrial estaban frente a la presidenta en una mesa cuando en otros momentos estuvieron ausentes. También estaban allí las pymes, las empresas argentinas que están cobrando un protagonismo impresionante. Un protagonismo en lo político, protagonismo en lo social y protagonismo en lo económico, porque también están creciendo. En parte la recuperación de la industria argentina de los últimos años tiene que ver esencialmente con las pymes, más que con las grandes empresas. Y por esto es que queremos focalizarnos en este punto, en el protagonismo de las pymes en este momento tan particular de la historia política argentina, en este momento de transición. Por esto es que tenemos hoy como invitados a Ariel Aguilar, que es un militante político empresario, es uno de los líderes de la agrupación Helbar. Y tenemos a Raúl Silberstein, también un industrial, secretario general de la Confederación General de Empresas de la República Argentina, y les damos la bienvenida, porque son también representantes de una nueva generación de empresarios. Son jóvenes, sí, pero son una nueva generación de empresarios. Gracias por invitarnos. Tiene que ver no con la edad, sino con el espíritu. ¿Con qué espíritu Ariel Aguilar ha recibido este último día de la industria que incorpora también a las pequeñas y medianas empresas en ese festejo que antes era solamente de los grandes? Yo creo que en primer lugar el protagonismo de las pequeñas y medianas empresas tienen que ver con las políticas de Estado del 2003 a esta parte y con la decisión de los empresarios pymes de comprometerse con este proyecto, de invertir en sus empresas y de haber hecho al crecimiento y a la generación de la mayor cantidad de empleos en la Argentina. Entonces este día la industria por ahí nos encuentra como un poquito más arriba, porque la verdad que la presidenta habló mucho del tema de las cuestiones pymes. Entonces, pero yo creo que es un trabajo que nosotros venimos haciendo hace mucho, como nosotros nos sentimos protagonistas, nos sentimos parte de este proyecto y sentimos que ayudamos a construir este proyecto político que hay hoy en la Argentina. Pero vale marcar que en los años 80, en los años 90, cuando yo empezaba a hacer periodismo, digamos, una cosa era la fiesta del Día de la Industria, de las grandes industrias, y las pymes prácticamente no tenían su expresión en este caso. ¿Qué es lo que ha cambiado, Raúl Silberstein, en este tiempo? Bueno, bien como decía Ariel, nosotros nos sentimos parte de un proyecto y la recuperación del empleo, los 5 o 6 millones de puestos de trabajos nuevos, obviamente fueron creados en las pymes. Por eso nosotros nos creemos protagonistas de esto. Y lo importante es poder crear una conciencia, poder crear una burguesía nacional, por eso también es en lo político, ¿no? Para poder hacer política para que los gobiernos tomen estas medidas de diferenciación de las pymes. Nosotros creemos que la segmentación es necesaria. Y la presidenta el 2 de septiembre en Tecnópolis creo que hizo un excelente raconto y dejó planteadas las cosas que faltaban, cosa que fue la primera vez que yo lo escuché de parte de la presidenta. ¿Y cuáles son las cosas en que el cual faltan? Ella dijo claramente, faltan los eslabones medios de las cadenas, ¿no? Hemos trabajado mucho con los consumidores, ¿no? Porque nosotros creemos, ella decía que creía que la producción y la inversión se genera a través de la demanda, que es la que tracciona,
Y hemos visto mucho también los sectores primarios o las grandes industrias. Faltaban los medios, faltaban los sectores medios, que son los sectores más pymes, ¿no? Que nosotros los vimos traccionados por ese consumo. De eso crecimos. Pero hace falta políticas específicas para las pymes. Eso fue lo que dejó planteado la presidenta para el próximo gobierno y a nosotros nos pone muy contentos que sea así. Cuando Axel Kicillof hace poquitos días los convocó y estuvo presentando algunas medidas específicas para la industria, en este caso se lo vamos a consultar a Ariel, que sabemos que tuvo un protagonismo especial en por lo menos plantearle al gobierno cuáles eran las necesidades de los sectores más pequeños de las empresas industriales también. Lo interesante fue la convocatoria del Estado y este rol con el empresariado nacional, porque en definitiva lo que vos llamás que fue el encuentro joven empresario, que no es una cuestión etaria, no soy tan joven como para... Pero en términos de que sí hubo muchas nuevas empresas que nacieron en estos años y hubo muchas empresas que estaban destruidas y nacieron, digamos, se recuperaron en estos años, entonces tiene ese concepto, ¿no? Y se trató de trabajar en los puntos de coincidencia que podían tener las diferentes gremiales o agrupaciones políticas. Digo, y las nombro: CAME, ADIMRA, CGERA, CGE, APIME, la agrupación Helbar. Y a partir de eso se construyó una agenda en la cual se le presentó, pero que en definitiva eran políticas que, en el caso de Raúl, que está antes que yo en el tema de CGERA, son políticas que se venían pidiendo y trabajando. Se tomó una agenda común de puntos de coincidencia, se le presentaron al ministro hace 4 o 5 meses, y de ese paquete de medidas, entre las cuales estaba lo que planteaba Raúl, la segmentación de empresas, una reclasificación de empresas teniendo en cuenta un coeficiente en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que genera, bueno, montones de medidas. Y estas 3, que son interesantes, que son la Defensoría PYME, el Consejo PYME y la de Productos Regionales, son las 3 primeras que salen. ¿Y qué es lo que le aporta al posible desarrollo de las pymes en la creación de estas instituciones, de algún modo, para orientar el desarrollo de las pymes? La Defensoría tiene el marco de que ser un lugar donde las pymes puedan elevar sus reclamos, donde las pymes muchas veces sufren de los abusos de las grandes empresas en cuanto a lo que es cuando, digo, te corren de los espacios en góndola, te alargan los pagos, te descuentan parte de la factura, y ese tipo de abusos, de los cuales nosotros vivimos porque vemos a todas las pymes los problemas que tienen, no encontrábamos el ámbito por ahí donde plantearlos, porque la verdad que cuando una pyme es chiquita y va y lo plantea, inmediatamente sale la lista de proveedores y se terminó esta historia con la gran empresa. Ahora, ¿qué pasa cuando un montón de pymes denuncian a la misma empresa por el mismo tipo de abusos? Ahí tiene que estar el Estado jugando un rol importante. Y en el Consejo PYME, que esto a mí me interesa mucho ese lugar, ese espacio, porque muchas veces se toman políticas del Estado que intentan ser buenas y no terminan siendo del todo buenas. El Consejo PYME lo que va a hacer es tener un ámbito para charlar políticas pymes con el Estado, ¿sí? Desde la propuesta del Estado, porque, a ver, que quede claro que los grupos económicos, los empresarios no son los que deben gobernar. Gobiernan los gobiernos elegidos por el pueblo, pero sí podemos ser un lugar de consulta para después no tener que corregir o pedir correcciones en alguna medida. Pero sí, la representación y las instituciones son importantes, ¿no? Las representaciones porque es importante que ese consejo sea conformado por todas las entidades y que sean las entidades las que pongan a sus miembros, ¿no? Y no que sea el gobierno de turno quien elija a quien quiere que esté. Eso es fundamental para que sea esto. Y cuando la propuesta esta del Consejo y de la Defensoría PYME salió de CGERA después de en la ley, cuando se crea la ley de Defensoría de las Relaciones de producción y consumo. Producción y consumo, ¿no? Que lo que veíamos era que había una norma que facultaba al secretario a intervenir, pero no había un lugar donde las pymes podían expresarlo. Y esa ley es fundamental para las pymes. Los otros días conversando con unos empresarios amigos, metalúrgico y un textil, el metalúrgico decía: no, yo estoy tranquilo porque tengo 9 meses de producción en stock de materia prima. Y la verdad que yo lo envidié un poco porque yo tengo para 2 semanas de cuero, ¿no? Entonces, pero después estuve pensando, ¿qué capital ocioso terrible, con un costo financiero terrible tiene esta pyme, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene asegurado su provisión. Porque él puede comprarle su materia prima a solo un proveedor. Y ese proveedor les cambia las condiciones constantemente.
y le entrega cuando quiere y no le entrega cuando no quiere. Abre el paraguas. Entonces, de esa manera, y después le pregunta, y el tipo en vez de tecnificarse con todo ese capital que tiene muerto ahí, tiene que tener ese capital muerto en stock, que después dicen, ¿por qué somos ineficientes las pymes? No, las pymes se adaptan a la situación. Vamos a ir a una breve pausa, pero después de la pausa vamos a ver cuáles, si se pueden ejemplificar estos casos de abusos empresarios, de abusos de las grandes corporaciones frente a las pymes, si es que pueden dar ejemplos. Yo tengo alguno para poner en la mesa, así es que le invitamos a una breve pausa y seguimos en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Yo les puedo dar un ejemplo de casos de abusos de grandes empresas frente a pymes, pero antes no quiero perderme el privilegio de preguntarles algo. Cuando estamos hablando de crear el Consejo de Pymes, estas instituciones que se están generando nuevamente a partir de los anuncios de la semana pasada, ¿no estamos generando una nueva estructura de lobby? ¿No estamos generando nuevos espacios de privilegio para algunos empresarios en el país? No de privilegio, ciertos espacios de lobby obviamente sí, ¿no? El problema es que la burguesía nacional, las empresas pymes, no teníamos ese espacio. Que netamente, que sabemos que muy bien lo tienen los trabajadores a través de sus representaciones sindicales. También lo tienen los grandes, los poderosos grupos por peso de plata, ¿no? Y nosotros nos estaba faltando este espacio. Y eso es una construcción que no se hizo de un día para el otro, como todas las construcciones, ¿no? Y hay una conciencia de las empresas pymes, de la clase media en sí, de tener una conciencia de clase de sí, diferente de todos los demás. ¿Con esto están diciendo que se están democratizando Sí. las relaciones de las pymes con el poder político? Sí, no, pero a ver, además, por ejemplo, nosotros desde nuestra agrupación Helberg, lo que planteamos justamente, no solo, si querés, en el tema lobby, sino la participación activa política del empresariado en cargos, en lugares, en espacios, en los municipios, en todos los territorios. Primero, ¿por qué? Porque conocemos la problemática desde el lugar de que somos empresarios, en las secretarías de producción, en ese tipo de espacios donde se discuten las políticas para las regiones, ¿sí? Es importante la presencia del empresariado, en este caso del empresariado pyme, del empresariado que más redistribuye. Nosotros claramente planteamos la participación política del empresario, más allá del tema del lobby, como decía Raúl muy bien, de las pequeñas empresas para constituirse como un actor verdaderamente importante, sueño que Helberg finalmente no pudo concretar, si se quiere, pero que era un anhelo de él, pero sí planteamos el tema de la participación política del empresariado, ¿sí? Vamos al tema de los abusos empresarios. Yo pongo lo que tengo sobre la mesa. Hay un caso en el que una gran empresa de perfil multinacional produce alimentos también en Argentina. Hay una empresa argentina de capitales nacionales, también de 60, 70 años de historia en la industria nacional, que también produce con insumos argentinos. Pero hay momentos en que los proveedores de una y de otra confluyen. Es decir, son los mismos en apariencia. Porque ¿qué pasa? La gran empresa que tiene una porción de mercado más importante y tiene una tasa de ganancia más importante, presiona a esos proveedores para que no le entreguen insumos, materias primas a esta empresa nacional que también tiene derecho a acceder a productos. De esta manera tenemos que, por ejemplo, una empresa tiene un producto a 28, 30 pesos en la góndola de supermercados y la otra empresa
que hace un esfuerzo desde la producción nacional, tiene productos que están entre 6 y 8 pesos en la misma góndola y con el mismo producto. Tal cual. No, yo quería hablar con respecto a abusos, por ahí no particulares, ¿no? Pero sí en las cadenas de valor. Sí, y esta ley de producción y consumo que nombraron hace un rato va y apunta al corazón, es ir a la llaga del problema de la concentración y, si querés, de la formación de precios en la Argentina. Ejemplos tengo un montón. Tengo el del cuero, donde nosotros somos rehenes. ¿Por qué? Porque el 90% de los cueros se va sin manufacturar, un 10% queda en la Argentina, y la verdad que en esa cantidad los que manejan el precio son las curtiembres grandes. Nos pasa, me toca desde Morón visitar a diferentes empresas y me toca ver el tema del aluminio y ver lo que sufren las empresas con el tema de una empresa de aluminio, del acero, de 4 cementeras. ¿De qué hablamos de esto? Hablamos claramente de abusos constantes en el inicio de la cadena de valor, por supuesto que también en el final de la cadena de valor, que Raúl quería contar un ejemplo. Quería contarte la otra parte, que es cuando tenés un comprador concentrado, como son los hipermercados, ¿no? Y en el cual una pyme, acceder a ellos, tiene que pasar un montón de trabas y tiene que ser la primera entrega con un 100% de bonificación o devoluciones que le hacen sin devolver la mercadería, es decir, por ejemplo, notas de débito por mercadería que se ha arruinado en la góndola, y cuando el pyme le dice, bueno, dame la mercadería, dice, no, la mercadería está distribuida y la tiramos. Si vos querés que yo te la traiga, me tenés que pagar toda la logística para traerla nuevamente la mercadería. Y otro tema de los hipermercados es que ellos tienen muy pocos compradores en la capital, por ejemplo. Y si tenemos un hipermercado en Tucumán, la lechuga que se vende es de La Plata, no es de Tucumán, porque el comprador está acá y tienen proveedores globales, con lo cual destruyen todas las economías regionales. Seguro, ¿no? seguro. El gran problema que tenemos aquí es que tenemos que cambiar toda esta estructura monopólica, tanto de proveedores como de vendedores. Bueno, pero ahí, hacia allí mirá, se está trabajando. A ver qué. yo te quería comentar con respecto, justo tocó el ejemplo, nos fuimos a la lechuga, nosotros estamos en la industria, pero fuimos a la lechuga y es Bueno, interesante se supone ese que son tema. de la pequeña y mediana empresa. No, y pero están es muy interesante, reconociendo los problemas es muy de los interesante otros. lo que pasó, por ejemplo, con esto de el precios cuidados. Sí. El precios cuidados, la gente en relación con un precio bajo, no es un precio bajo, es un precio de referencia que te marca ancla en los territorios. Y cuando te controlo la lechuga me acordé lo que pasó en Mendoza con este tema. Le compraron al productor directamente y la pusieron 17 pesos, 18 pesos. En el Carrefour de la otra cuadra, del supermercado de precios cuidados, en la otra cuadra estaba el Carrefour. Estaba a 32, pero inmediatamente a los 2 días bajó a 22. ¿Por qué? Porque Tuvo la competencia. Entonces, ahí tenés la formación de precio y tenés concentración también, y tenés que nosotros vivimos del excedente que le queda a la gente luego de comprar los alimentos. Digo, la concentración la tenés en el principio y, como decía Raúl, la tenés en el final de la cadena de valor. Tenemos los últimos minutos, vamos a plantear, porque se está terminando este periodo gubernamental y vendrá una nueva etapa. Scioli aspira a ganar las elecciones y seguir con este modelo, por lo menos esto es lo que está diciendo el gobierno nacional y el oficialismo. Pero ustedes deberán estar hablando con otros sectores. ¿Cómo ven el panorama político que se aproxima y qué pasaría con otros referentes presidenciales No que te creas pudieran que es tan asumir? fácil desde las pymes hablar con tantos sectores, ni qué? siquiera en campaña, ¿Por qué? porque para algunos nosotros no estamos dentro del radar y ni siquiera nos atienden. No. ¿Algunos con nombre y apellido? Bueno, es obvio, Son es pocos obvio. Son pocos los que están dando Claro. vuelta, ¿no? Pero de hecho la única persona que escuchamos que habla de las pymes es Scioli. No hay otro. La campaña empezó hablando de las pymes, hablando de su origen familiar pyme, ¿no? Y la verdad, me gustaría y deseo, porque las elecciones son elecciones. Sí, seguro. El pueblo es el que va a decidir, y la verdad que nos gustaría poder hablar con todos, así que a través del programa de ustedes decimos, queremos hablar con todos, pero no todos nos quieren atender. ¿Y cuáles serían Yo creo los temores o las expectativas que las pymes pueden tener, por ejemplo, si gana Macri, si gana Massa? No, pero esto en clara, está clara. Lo bueno es que tenemos claramente proyectos políticos arriba de la mesa. Esto hay que reconocérselo al macrismo. El macrismo ha puesto un proyecto arriba de la mesa que uno puede gustarle o no gustarle. En el caso, nosotros, ¿por qué nombró a Scioli? Primero que se dijo el presidente de PYME.
Además, por el trabajo hecho, creemos que estos 12 años, hasta donde llegamos, si no avanzamos, retrocedemos inexorablemente. Por eso consideramos que el proyecto político de Daniel Scioli, no solo porque nos ha escuchado, sino porque es el único que nos plantea el término de seguir creciendo en este camino de pyme, en este camino de crecimiento industrial. Pero ustedes, como representantes de las pymes, y como viendo que las pymes hoy tienen una gran representatividad, tienen muchas entidades, se han multiplicado la representación. Mira, ¿sabes cuáles son los temores? Los temores son los siguientes. ¿Ustedes estarían dispuestos a sentarse con los candidatos de la oposición, con Macri, con Massa, más allá de Scioli? Por supuesto. Nosotros somos ciudadanos y desde Cejera, por ejemplo, que es una gremial empresaria, representa sectores. ¿Y qué temor tenemos que hablar con todos. ¿Qué temor tenemos los últimos 30 segundos? ¿Cuál es el mayor temor que ustedes El mayor plantean? temor es el que el Estado se retire del control del comercio exterior. Básicamente eso, donde las materias primas salgan libremente y los productos industrializados entren libremente. Eso es nuestro mayor temor, porque ahí nosotros podríamos transformarnos en importadores, pero nuestra gente se queda sin trabajo. Nos estamos yendo. Gracias. Ariel Aguilar, muchas gracias por estar en Muchísimas Política, Producción y Trabajo. Raúl Silverstein, gracias nuevamente. Con Fanny Vega nos despedimos hasta la semana próxima aquí en Canal Metro para hablar, como siempre, de política, producción y trabajo.